Ya sí llegamos. Buenos días, señores. 1 de diciembre, el mejor y más lindo mes del año, el que la mayoría de gente espera por motivos diversos. Un mes de grandes acontecimientos, porque es el último del año, pero además es el mes de la natividad del niño Dios, que nació en un pesebre. Oigan ese mensaje de humildad y de sencillez en estos tiempos del boato, del lucro. Además, este mes, señores, comienza con el Día Mundial contra el SIDA, que es hoy 1 de diciembre. Una enfermedad que no suena mucho ni mete tanto miedo como antes, pero que está presente ahí. El año pasado, más de 190,000 personas fallecieron y en el mundo andan con esa enfermedad a cuestas más de 38 personas con VIH. Buenos días de nuevo, en especial para Yulisa y Catherine, y le diré como un locutor de cabina, los micrófonos son suyos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nelson, qué gusto saludarle, qué gusto, Yulisa. Estás guapísima, amiga, ¿eh? Hoy estamos con colores navideños. Tú también, tú estás bella con ese verde. Nosotros estamos de Navidad y Nelson está de gala. Nelson va listo para la gala de esta Nelson noche. Está como acentuándonos, como estabilizándonos. Se fue ustedes me sorprenden. Si ustedes me llaman de madrugada, mira, Nelson, hoy es un día especial, ¿tú ves? Yo vengo de blanco para hacer el arbolito rojo, ¿verdad? Ok, está bien, no, pero lo que no puede venir de luces, ¿no? Los trajes para las luces las dejamos aquí a los muchachos, a Jeffrey, ayer le queda bien los trajes. Yo no sé quién asesora a Nelson en materia en moda. De moda, pero lo hace bien. Lo hace bien. Nelson está dándose sus pintas, arrancando este mes de diciembre. Nelson. Eso de la perversa para acá. Es Nelson. No, antes de la perversa ya él se vestía muy bien, ¿eh? Había arrancado, sí, pero yo noto. De un tiempo para acá, Nelson ha detonado. Sí, no, anonadado me dejan, sin palabras. Y eso que no podemos darle un tiro de cámara a Susan Cataño. Oye, deberían dar. Susan está dando pela hoy, señores. Permítanos la digresión. Es que estamos en diciembre pero ya. Preséntenle entera. Beso y abrazo. Susan. Y por cierto, felicitamos a nuestro querido compañero Manuel Acevedo, que está de cumpleaños. Viene amarillito, como las águilas ibaeñas. Ese hombre sí Un sabe. año más, qué buen día para nacer. Buen día. 1 de diciembre. Nelson, qué bueno que traes también el tema de la lucha contra el SIDA. Estaba leyendo también algunas cifras de AIDS for AIDS, que es una fundación que se dedica, por supuesto, a la lucha en contra de esta enfermedad. Ellos dicen que solo en América Latina registramos un incremento de 21% de nuevos contagios. Y uno sigue sorprendiéndose porque estas son los lastres de la sociedad, la dificultad de atacar este tipo de virus, la forma en la que se comportan, no han permitido que hasta ahora se consiga una vacuna. Vean ustedes, y eso lo hemos hablado acá en múltiples oportunidades ahora que estamos en esta pandemia y que tenemos o resguardamos todos las esperanzas en que las vacunas funcionen de manera oportuna. Vamos a estar muy atentos. Hoy, por cierto, vamos a hablar de SIDA y la situación acá en la República Dominicana. Tendremos contenido al respecto, Yulisa. Así es, señores, buenos días. Ya es diciembre, como decía Nelson, el último mes del año. Uno no pensaba que iba a poder llegar. Cuando empezamos en marzo con el tema del COVID, los miedos, los espantos y esas noticias desagradables que nos hacían pensar, bueno, pero llegaremos a fin de año, nuestras familias llegarán a fin de año. Y la pregunta mejor, ¿llegaremos sin infectarnos? Pues aquí estamos, al menos nosotros tres que no nos hemos infectado todavía, pero vivimos bajo un estresante protocolo permanente y ojalá que ustedes puedan también mantenerse a salvo mientras se resuelve lo que se vaya a resolver. Ayer hubo un nuevo decreto del presidente Abinader donde se establece que a partir del 2 de diciembre hasta el 22 estaríamos en un nuevo estado de toque de queda y que dependerá el cambio de cómo se comporte la gente. Me ha llamado la atención ver lo que ha dicho el Colegio Médico Dominicano, que en este tramo el COVID le está ganando la batalla
a las autoridades. Ciertamente estamos aumentando en positividad, llevamos por más de un 17 y ojalá que las festividades del mes de diciembre no nos ayuden a estar peor, porque entonces simplemente estaríamos involucionando. Eso es lo que espero y lo que deseo para la gente durante todo este mes. Mientras tanto, disfruten en familia, en compañía de sus seres queridos todo este mes de Navidad, que enero pinta ser un mes muy largo. Nelson, Yulisa, a principios de noviembre la positividad era 12 punto algo % y ya estamos casi llegando a 18. Ayer yo coloqué un comentario en redes sociales y la gente me decía, positividad no es lo mismo que hospitalización, así que estamos bien. Y yo, miren, no sigan llamando al demonio porque va a llegar. Eso es como el cuento del lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, hasta que llega. Hasta que llega. Yo no quiero ni imaginar que tengamos que volver a atravesar por una situación, porque definitivamente los que más sufren son las poblaciones vulnerables, los que no tienen la posibilidad de tener tratamiento rápido, de estar en salas de atención médica en el momento en que no se saturan, ni hablar de lo que viven los trabajadores de la salud, enfermeras, personal de limpieza de los centros de salud, los médicos, en fin. No hablemos del aparato productivo porque eso es otra cosa, pero me refiero a los que le dan la cara de inicio a la enfermedad. Los casos siguen en ascenso, 800 y pico fueron la cifra de la última jornada. Y bueno, el panorama no luce halagüeño. En Nueva York, de entrada, está Andrew Cuomo diciendo que están esperando los efectos tras Thanksgiving o tras la Noche de Acción de Gracias. Esperan ellos unos días. Y acá en la República Dominicana el ministro de Salud Pública está guapo y con razón, porque dice que la gente no hace caso, que está particularmente preocupado por lo que son las reuniones nocturnas y por lo tanto han decidido, y voy a usar esa frase otra vez, correr la arruga y no decir lo que va a pasar para el 24 de diciembre en la Nochebuena. Bueno, no se entendió por qué hasta el 22, porque podía proyectarse ya este mes completo. Ya yo sé lo que está pensando el gobierno y eso se lo pone difícil a mucha gente, incluyendo a la familia mía. Nos reunimos en Santiago el sábado. ¿Qué vamos a hacer el 24? Esperemos el decreto para ver si va a haber toque de queda, que cómo es, para entonces decidir si se junta la familia ya, pero ahora esperaremos el 23 para saber si vamos a cenar a las 12 o a las 8. El contenido. Más de 690,000 personas sin empleo es el saldo hasta el momento de la crisis del COVID, según el Ministerio de Trabajo. Flexibilización del toque de queda dependerá del comportamiento ciudadano con este nuevo periodo que, según el decreto 540-20, vence el próximo 22 de diciembre. Ministerio Público deposita solicitud de medida de coerción para los imputados al filo de la medianoche. Se espera que hoy se conozca dicha medida. Exministro de Salud Pública habría beneficiado a empresas de Alexis Medina con cientos de millones de pesos en un presunto entramado corrupto que involucró importantes funcionarios, tráfico de influencia y violación de varias leyes. Este martes analizamos el contexto de la justicia a la luz de los últimos acontecimientos con el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán. ¿Y qué titulan los periódicos en sus portadas a nivel de información noticiosa? Eso nos lo cuenta nuestra compañera Susan Castaño. Susan, buen día. Buen día, Yulisa, a Catherine y a don Nelson, que enaltece a esas dos verdades ahí en el medio, haciendo desequilibrio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero definitivamente el mes de diciembre tiene magia, no solamente por la armonía, por la alegría para algunos, sino también por el brillo y por el colorido que emana aquí en este espacio Despierta con CDN. Pero ya entremos de lleno en el ámbito informativo y iniciemos este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Lo hacemos como siempre con el periódico de casa, El Caribe, que titula en su primera página que la Procuraduría dice que Alexis Medina recibió pagos ilícitos millonarios. Esto sería porque durante la gestión de Freddy Hidalgo en Salud Pública se pagaron unos 200.125.861 pesos por supuestas compras ilícitas. Este titular va acompañado de una fotografía del fotógrafo Dani Polanco, en la que se ve a la diputada Lucía Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, bajando las escaleras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en compañía de abogados, donde no se le permitió ver a sus hermanos detenidos, Juan Alexis y Carmen Magali Medina, respectivamente. Sobre ese tema, El Caribe resalta en azul un análisis que titula diciendo: los apresamientos por corrupción son un duro golpe para el PLD.
Una segunda gráfica, captada por Woody Valdés, muestra una escultura colocada en las inmediaciones de la parada de Caribe Tours y el título dice: una escultura invita a los viajeros a usar la mascarilla. El tema en torno a las mascarillas es que el COVID-19 hoy ocupa gran parte de los llamados de la primera página de este impreso. Por ejemplo, informa que Hipólito Mejía y su esposa dieron positivos al COVID-19. En otro orden, se refiere al decreto emitido ayer lunes por el Poder Ejecutivo que extiende el toque de queda hasta el martes 22 de diciembre. Otro llamado está ubicado en la esquina inferior izquierda de la portada de El Caribe y nos reseña que los beneficiarios del programa Fase 1 tendrán su doble sueldo. Escuchen bien, según informara en el día de ayer el ministro de Trabajo, quien dijo que a través del programa El Cambio en Navidad, esas personas recibirán una proporción de su salario. Otro llamado gira en torno a la pandemia del COVID-19 y dice que la economía dominicana presenta indicadores de mejoría, según publicaciones del Banco Central que revelan que hay renglones productivos que comenzaron ya a repuntar. Vamos a mirar la portada del Diario Libre, que destaca en su página principal: Salud Pública pagó más de 200 millones de pesos por contratos irregulares a empresas de Alexis Medina, y detalla que el Ministerio Público durante la gestión de Hidalgo se manejó una falsa exclusividad y se violentaron supuestos procesos, aunque aún no han solicitado las medidas de coerción, mientras el presidente Luis Abinader reitera su compromiso contra la corrupción. La fotografía principal corresponde al lanzamiento del operativo de seguridad Navidad Segura 2020, que enviará unos 26.000 agentes entre policías y militares a las calles. La esquina inferior derecha destaca los titulares: uno, sobre los índices de pobreza que se elevan en el país por COVID-19, mientras que un segundo dice: las detenciones de exfuncionarios complican el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Continuamos este recorrido con el Listín Diario, que destaca en su primera página el titular de la siguiente manera: expectativas en una noche oscura. Texto colocado sobre la fotografía de las áreas internas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde desde periodistas hasta fotógrafos y camarógrafos hacen guardia para obtener declaraciones e informaciones en torno a los detenidos por la operación Antipulpo. En la esquina inferior derecha, este medio reseña el titular de un trabajo de análisis a modo de resumen realizado de la siguiente manera: miles de millones en la pandemia de la corrupción administrativa. En la esquina inferior izquierda destaca que aseguran la regalía pascual a los empleados suspendidos. El Listín Diario mantiene el seguimiento a la pandemia y reseña que el COVID-19 ya ascienden a 888 los fallecidos solamente en el Gran Santo Domingo. Conozcamos de inmediato la agenda informativa para este martes 1 de diciembre. Para las 9 de la mañana se tiene previsto un acto inaugural del programa de especialización en control interno. Esto será en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones Indotel. A las 9:30, una rueda de prensa del presidente del CODIA y la UERS en la sede central del CODIA en la Padre Villini de la Ciudad Colonial. Para las 10, productores de cemento lanzarán una hoja de ruta para la economía baja en CO2. Eso será en el Hotel JW Marriott de Blue Mall de este Distrito Nacional. Para esta misma hora, una rueda de prensa del director de la ONSA en la sede de esa entidad en Las Caobas, Santo Domingo Este. Para las 10, una rueda de prensa del Ministerio de Cultura y Prosoli en el Ministerio de Cultura. Para esta misma hora se tiene previsto el inicio de la reunión del Consejo de Organización de Estados Iberoamericanos, Educación en el MIREX. A las 11, una rueda de prensa de Pro Dominicana en su sede en la avenida 27 de febrero, esquina Gregorio Luperón. Mientras que más tarde, a eso tipo 12 del mediodía, se tiene pautada la firma del protocolo entre República Dominicana y Haití en la sede de la Cancillería. A las 6:30 de la tarde, la apertura del árbol Navidad en el Palacio Nacional. Así yo finalizo este recorrido por los principales diarios de circulación nacional y la agenda informativa. Gracias, Susan, que tengas buen día. Como el estribillo del merengue, ya se siente la brisa de Navidad. Parece que tendremos buen clima en este mes. Jim Suriel con ustedes.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos temperaturas muy frescas en República Dominicana durante los próximos días. Esto se debe a que estamos en temporada frontal en la región del Caribe y también en República Dominicana. Estas temperaturas muy bajas estarán sintiéndose sobre todo hacia las zonas del Cibao y también la cordillera central. Los sistemas montañosos estarán recibiendo las temperaturas más frías durante los próximos días, especialmente en las noches y en las madrugadas. Y también tendremos la llegada de un nuevo sistema frontal que está saliendo de Estados Unidos y podría ubicarse en los próximos 2 días al norte de la región del Caribe para extender estas temperaturas muy frescas en el territorio nacional. Mientras tanto, no tendremos precipitaciones de importancia en pronóstico para esta semana. El firmamento se tornará parcialmente nublado y despejado en ocasiones, aunque en las tardes podrían registrarse solo algunos chubascos pasajeros. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Bueno, tenemos muchos comentarios de los usuarios a través de redes sociales, piropos varios para Nelson. Nos sintonizan desde Puerto Plata, la novia del Atlántico. Qué rico. Puerto Plata me encanta. Además nos han enviado unas imágenes lindísimas de las playas de por allá. Decía yo también ayer, Nelson, Yulisa, que el clima específicamente en Jarabacoa, Constanza, está delicioso. En Valle Nuevo está en -2. Valle Nuevo está a -2. Jarabacoa, Constanza, estuve revisando mínimas de 13, 12. Una cosa rica, maravillosa, ¿eh? Aquí dice que es bueno para el ejercicio del codo. ¿Ah? Saludos a Damiana Núñez, que está con nosotros, Juan Pablo Jarnó también, Silvia Minaya, Eddie García. Oye lo que dice Eddie García, Nelson. Yo lo leí con beneplácito. No lo vi, pero voy a verlo ahora. Quiero felicitar a Nelson Rodríguez por su participación anoche con Miguel Guerrero y por ser de los pocos comunicadores que se ha mantenido imparcial, por eso mantiene su credibilidad. Eddie García Gil te dice eso. Gracias. Sí, yo estuve anoche invitado. Un programita un poquito desordenado ahí, porque habían 2 políticos, uno del PLD, uno del PRM. Está bien, como tiene que ser, hay espacio para todo el mundo. Y estaba el camarada Adolfo Salomón tirando para un lado, jalando, y yo para otro, y él para el lado, que la justicia es independiente, y yo que no. Siga. Yersen Solano Urbáez, gracias Eddie por el comentario. También nos dice buenos días. Negro Santo dice, saludo, mi canal y espacio para la obtención de información. Gracias, Negro, saludos para ti, amigo. Quilvio Peña nos dice, buenos días, temperaturas sumamente frescas. Avísenos con qué es que van a acompañar ustedes la Navidad. Hay gente que prepara chocolatito caliente, ya hicieron sus arbolitos y su... ¿Tú eres de arbolito o de nacimiento, Yulisa? De las dos cosas. De las dos cosas. Ponen arbolito y nacimiento. ¿Y ya la pusiste? No. Sí, ya. Yo no he puesto nada. La puse el mes pasado. Pregúntame a mí, que Nelsito puso su arbolito temprano. ¿Sí? No había entrado diciembre. Yo lo prendo de noche todos los días y me pongo a verlo ahí en la sala. Sí, es que eso te relaja. Con nostalgia. Y los arbolitos. Además, los arbolitos son como los hijos, que uno siempre cree que tiene el más bonito. Exactamente. En Venezuela decíamos, la mejor hallaca, en el caso de la comida, la mejor hallaca la hace mi mamá, el mejor pastel en hoja, pues. No sé en el caso de ustedes. Eso es tu comida predilecta para esta Navidad. Díselo a Cristian Chávez, que nos está preguntando. Puerco. Miren, hablando de puerco, cuando regresemos de comerciales vamos a hablar precisamente del apoyo que le dará el gobierno del presidente Abinader con este decreto a los trabajadores suspendidos, los trabajadores de fase 1, que van a recibir esta venia pascual, por decirlo de alguna manera. Muchos dicen que no es suficiente y el gobierno dice, bueno, es lo que podemos hacer. Es lo que podemos dar. Hasta aquí podemos. Lo que sabe de Fórmula 1... El que sale adelante dice que es la posición de pole. Hoy Roque Roquito perdió la posición de adelante. Ay, sí, Roque Roquito. ¿Qué pasó con Roque? No, ¿qué te pasa, Roque Roquito? Está aquí. Lo que pasa es que yo leí. Perdió el pole. De atrás hacia adelante. Perdió el pole position. Sí, el pole position. Saludos a Roque y a Cristian Chávez también. Vamos a pausa. Para quienes pensaban que se iban a quedar sin ayuda de Navidad, el gobierno ayer anunció la creación de un fondo de asistencia especial para otorgar una parte del salario de Navidad a los trabajadores que han estado suspendidos y que se han acogido al programa Fase 1. Tenemos los detalles con Leticia Díaz. Del excelentísimo presidente. El presidente Luis Abinader encabezó la actividad del anuncio del pago que será equivalente a la 12ª parte del monto que los beneficiados han recibido en el programa social. De inmediato el mandatario llamó al sector empleador a beneficiar a los trabajadores suspendidos con un monto completo de un salario de Navidad. Del sector empleador, al que pido que realice en el mes de diciembre del 2020 una gratificación a los trabajadores suspendidos. Hacemos este llamado para quienes se encuentren en esa situación
puedan ser beneficiarios de un monto completo hasta un salario o lo más cercano a un salario, complementando así la inversión que hará el gobierno a esos fines. Ante las dificultades económicas del sistema productivo nacional, se ha empeñado en la reactivación económica, creando facilidades de todo tipo para las empresas que puedan retomar su ritmo y los trabajadores puedan ingresar a sus puestos de trabajo. El monto será distribuido en los primeros 15 días del mes de diciembre y con este aporte el monto total que el gobierno destinaría en el 2020 solamente en el programa Fase 1 se acercaría a los 30,000 millones de pesos. Invito a las empresas que puedan a complementar esos aportes dentro de sus posibilidades y de manera voluntaria. Desde que inició la pandemia fueron suspendidos casi 700,000 trabajadores, quienes han recibido aportes que van desde 5,000 a 9,000 pesos mensuales. Cuando el presidente nos dijo que en cuanto al tema de los trabajadores suspendidos debido a la pandemia y consignado al plan Fase 1, él estaba tratando de construir una solución. El gobierno pone la primera piedra para la construcción de esa solución que el señor presidente nos planteó. La disposición está contenida en un decreto firmado durante el acto por el presidente de la República. Según datos del Ministerio de Trabajo, a la fecha unos 170,000 empleados permanecen en el programa Fase. Leticia Díaz, CDN. El gobierno del presidente Abinader tiene un reto importante respecto de la situación económica por la que pasan todas estas personas que se encuentran en Fase 1. Ayer escuché al ministro de Trabajo decir que más de 48,000 empresas, grandes y pequeñas, habían ya desvinculado sus empleados porque no tenían la cantidad de operaciones necesarias para poder mantener el flujo de persona o el flujo de personal que tenían antes de la crisis del COVID-19. Esto implica, según sus palabras, que más de 690,000 personas se han quedado sin trabajo en República Dominicana de marzo hacia acá. Eso dice que cuando en enero el gobierno decida que a partir de este 31 de diciembre no habrá más ayuda, no habrá Fase 1, vamos a tener casi 700,000 personas pasando trabajo, tratando desesperadamente de emplearse, aunque para ello tengan que aceptar empleos de menor ingreso al que tenían anterior, y esto se va a traducir en una disminución de la calidad de vida de esas 700,000, casi 700,000 personas. Es una situación difícil y para el gobierno representa un gran reto decidir si sigue erogando esos más de 15,000 millones de pesos mensuales, disminuyéndolo, manteniéndolo como está o si simplemente eliminándolo a sabiendas de que va a cargar con el peso de lo que va a significar tirar 700,000 personas a la calle. Mira, buen enganche, buen amarre que ha hecho Yulisa de este plan para el sueldo 13 que anunció el gobierno con la cesación, vamos a llamarle así, de los programas especiales Fase 1, Fase 2 para ti a partir de este mes, porque eso va a resultar gravoso. En lo que respecta a este plan, que implicará una erogación de unos 2.300 millones de pesos por parte del gobierno, hay que saludar, hay que felicitar la intención, el gesto, la buena voluntad del presidente Abinader en este caso, porque económicamente al trabajador no le va a significar de mucho, porque realmente, como explica el ministro de Trabajo, de marzo a la fecha, cerca de 800,000 trabajadores han sido suspendidos por 2 meses, por 3 meses, por 5 meses, y en la actualidad hay cerca de 200,000 que permanecen suspendidos en Fase 1. Entonces a eso se le va a entregar la proporción de los meses trabajados, que para la mayoría son 2 y 3 meses, quizás 4 meses para algunos. Entonces eso va a ser chele, pero no lo tomemos por ahí, sino por la disposición y la voluntad del presidente Abinader y por su llamado a los empresarios para que puedan aportar en algo a ese sueldo 13. Difícilmente las empresas de Fase 1, las que han cerrado definitivamente, pocas han abierto, se le haga difícil
poder compensar debidamente a sus trabajadores porque estuvieron paralizados. Quizás en fase 2. Ya el CONET dijo que van a hacer el esfuerzo y ojalá que sí, que todo trabajador que esté en fase 2 reciba su sueldo 13 completo. Me quedo con el saludo al buen ánimo, a la disposición, a la voluntad del presidente de la República, porque no solo que el gobierno se va a desprender de 2.300 millones de pesos en situación difícil, sino que envía un mensaje a la patronal, vamos a decirlo así, para que también haga su parte. Yo me anoto en esa misma línea, Nelson, Yulisa. Me parece que esta venia pascual era más que necesaria. El gobierno del presidente Abinader se ha notado buenos puntos en ese sentido. La gente lo estaba esperando. Y bueno, hay que colocar el oído allí, precisamente en donde la gente estima sus necesidades. Ya para el próximo año el gobierno tiene que revisar la posibilidad de cómo crear más empleos. Ese ha sido uno de los puntos fundamentales de los discursos del primer mandatario. Cómo la creación de empleos es fundamental para el crecimiento de la economía y para el desarrollo del país, la estabilidad macroeconómica y también la paz social. Por cierto, hablando de paz, más de 26.000 agentes policiales y militares fueron desplegados ya para aumentar la vigilancia en las calles, en los barrios y en las zonas comerciales como parte del operativo que tienen las autoridades para esta fecha que se llama Seguridad y Vida 2020. Carolyn Cuevas preparó un reporte de esta. Las tropas se alistaron y con una orden puntual fueron lanzadas a las calles. Deben hacer cumplir la ley sin temor ni favor. Es el acostumbrado operativo de Navidad que fue puesto en marcha este lunes por la Policía Nacional en coordinación con las instituciones castrenses, pero que este año se ejecuta en circunstancias especiales debido a los efectos de la COVID-19. Estamos disponiendo el despliegue operativo para la prevención y vigilancia de unos 26.608 hombres y mujeres, funcionarios encargados de proteger y servir la sociedad dominicana en esta Navidad 2020, incluyendo unos 2.077 de nuestras Fuerzas Armadas. El operativo comienza, será toda la Navidad hasta Año Nuevo y va buscando la seguridad de la población. Mientras que ciudadanos esperan el denominado Plan Seguridad y Vida 2020 venga a reducir los niveles de inseguridad a que están expuestos. Puede ser que dé seguridad si ponen más siendo policía en todos los sitios. Tal vez así la delincuencia se aplaca un poco más, ¿tú me entiendes? Sí, yo veo eso muy bien. Porque que se metan a los colmadones porque se den cuenta de noche, cómo se ponen los drines. El operativo con el que se busca reforzar calles, avenidas, sectores y zonas comerciales se inicia a la par con la entrega del doble sueldo y se extenderá hasta principios de enero. Carolyn Cuevas, CDN. Seguros Reservas. Así están las cosas ya, los policías tirados a la calle. Yo decía, ustedes... Una cantidad grande. Si nosotros tenemos 36.000 y pico de policías, vamos a tener 26 en las calles patrullando para la seguridad entre policías de la gente. Y militares. Significa que van a ser muchos y que ojalá que esto funcione para que no haya... Los carteristas se preparan para diciembre también, los atracadores. Así es. Mira, los policías son amigos míos. Yo tengo muchos amigos, buenos amigos policías. Hay muchos que son honrados, honestos, trabajadores. La mayoría. La mayoría. Pero óyeme, hay muchos que están pasaditos de peso, Cuidado con la pandemia. A perseguir ladrones, y yo estaba viendo esas imágenes, los del ejército están ahí roca, como dicen, pero hay unos policías que miren, vamos a trotar, señores, que la Navidad complica más las cosas. Yo creo que ahora hay más policías que antes porque se supone que ya eliminaron a los espalderos, a los que van con los carritos. ¿Los eliminaron? Digo yo, esos servicios. Hombre, no, eso lo eliminaron. A los que van a empujar. Bueno, imagino yo, eso se anunció que iba a ser así. Todavía no. Ahí no ha llegado el hashtag estamos cambiando. Pero atención con lo siguiente, este va a ser un diciembre difícil porque habrá poco dinero, por lo que hemos hablado, la situación de contrañimiento, habrá poco dinero en la calle. Entonces los ladrones que siempre salen a buscar su doble sueldo van a hacer un doble esfuerzo para conseguir esos dineritos. Atención con la delincuencia, con la criminalidad en diciembre que seguro se va a potenciar. José Urtecho con el panorama del tránsito a esta hora de la mañana. Buenos días, Urtecho. Gracias, don Nelson. Un saludo grande al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. La avenida Jacobo Magluta complicada como de costumbre desde el río sobre Isabela
el puente sobre Isabela y se extiende hasta la República de Colombia en dirección norte-sur. La Colombia está lenta frente a Residencial Ciudad Real 2 y esto se extiende hasta la Embajada Americana en dirección oeste-este. Autopista Duarte, como de costumbre, en dirección Cibao-Santo Domingo, desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 14. Más adelante, otro pequeño congestionamiento a la altura de la avenida de los beisbolistas, ambas en dirección Cibao-Santo Domingo. En sentido contrario, el congestionamiento ya habitual a la altura del kilómetro 9 y más adelante a la altura del kilómetro 13. La autopista 6 de noviembre, en este momento sin mayores inconvenientes para circular, solo un pequeño congestionamiento a su llegada a la prolongación 27 de febrero. Sin embargo, sigo recomendando esta vía para circular desde San Cristóbal hacia Santo Domingo, porque la carretera Sánchez tiene este fuerte congestionamiento para subir al puente sobre el río Jaina en dirección hacia Santo Domingo. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, Núñez de Cáceres, así como la Ortega y Gasset, esta última en dirección norte-sur, porque en sentido contrario se aprecia congestionamiento a su llegada a la John F. Kennedy. La Kennedy complicada en dirección este-oeste desde el expreso Quinto Centenario hasta la subida al elevado de la Ortega y Gasset. Esa es la congestión habitual, por lo que estamos sugiriendo utilizar la avenida San Martín. En este momento está viable en dirección este-oeste. En sentido oeste-este, la Kennedy está lenta desde la Doctor de Filló y se extiende hasta el elevado de la avenida López de Vega. Los que vengan transitando desde Santo Domingo Norte no tienen grandes inconvenientes en el día de hoy, solo un pequeño congestionamiento luego de cruzar a la entrada a Guaricanos en la Eva Balaguer con Hermana Mirabal. Más adelante otro pequeño congestionamiento para subir al puente Peinado. El puente de la 17 con congestión habitual en dirección este-oeste y el puente Peinado con un fuerte congestionamiento que inicia en la San Vicente de Paúl y se extiende hasta el elevado de la 27 de febrero. Continuando en el elevado, próximo a la Doctor Delgado, vuelve a complicarse el tránsito y desde aquí hasta la avenida Ortega y Gasset. Opción para circular es el puente flotante y una segunda opción es el puente Mella, que este último está generando congestión desde la Villa Olímpica y se extiende hasta el puente. La Charles de Gaulle, carretera de Mendoza, así como la carretera Mella y la autopista de San Isidro, en este momento están completamente viable. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Buenos días para usted. Bueno, pasada la medianoche, el Ministerio Público concluyó con el depósito del expediente contra los exfuncionarios y sus supuestos testaferros acusados de corrupción en el pasado gobierno de Danilo Medina. Tenemos los detalles con nuestro compañero Francisco Alejo. El Ministerio Público, con varias valijas llenas de documentos, llegaron a la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional los fiscales que presentaron los expedientes contra las 10 personas apresadas este fin de semana. Los representantes del Ministerio Público ofrecieron pocos detalles del caso, pero se ejecutó la solicitud de medida de coerción. El Ministerio Público ha depositado la medida, que estamos listos para conocerla. Es una medida de coerción y todo lo que tenemos que decir está contenido en la instancia. Tras más de 24 horas de arresto, los exfuncionarios y alegados testaferros del pasado gobierno, apresados mediante la operación Antipulpo, que encabeza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, aún desconocen formalmente los motivos de su detención. Muchos de ellos ni siquiera saben, o la gran mayoría, saben por qué están aquí. Esa es la principal queja que nos han dado, que nos han dicho. Yo no sé por qué estoy aquí, porque no me dijeron precisamente cuáles son los cargos que se me imputan a mí. Entonces, por eso nosotros estamos esperando a que la Fiscalía deposite la solicitud de la medida de coerción para ahí ver cuál es el relato fáctico que hace la Fiscalía y de qué se le imputa a cada quien. Desde tempranas horas de este lunes, abogados, amigos y familiares visitaron a los detenidos. Entre los visitantes se encontraba la expresidente de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, hermana de Magalis y Alexis Medina, quien no pudo ver a sus parientes. Que cuando le hicieron el allanamiento a las 2:00 de la mañana, no le informaron de qué se le acusa. Al día de hoy, ahora mismo, él no sabe de por qué está preso ni de qué tipo penales se le acusa. Esos son de las violaciones que está cometiendo el Ministerio Público. Cuando tú tienes tus derechos y están tus derechos escritos y tú lo tienes fácilmente comprobable,
tú no tienes por qué actuar de una manera diferente. Yo creo que a él se le debió haber avisado. Las horas de la tarde fueron menos activas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Autoridades del sistema penitenciario visitaron la cárcel ubicada en el 4º nivel de este edificio, donde han verificado el estado de salud de los imputados. Desde que intervinimos, Centro de Detención Provisional de Ciudad Nueva, estamos trabajando con las adecuaciones. El equipo médico del nuevo modelo penitenciario está atendiendo esos imputados y todos los detenidos que tenemos en esa área. Buenas noches. Luego de que el abogado del expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fernando Rosa, declarara que su defendido padece de algunas complicaciones de salud. Por la operación Antipulpo, hasta el momento hay 10 detenidos y se trataría de una supuesta red de corrupción con ramificaciones en distintas instancias del Estado. Francisco Alejo, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes lo que ocurrió en la noche de ayer. Yo no sé si es necesario el despliegue de las cajas. A mí me sigue pareciendo una cosa, no sé, en otros países uno no ve eso. Es un poco extraño, me parece que es un procedimiento regular, está bien, pero pasen eso por otro lado, mándenlo con alguien. No sé, me parece que es un poco de un espectáculo innecesario, no sé. Lo que pasa es que ese es el procedimiento, la diferencia es que ahí hay cámaras, el Ministerio Público tiene que mandarlo ahí, que entre por esa secretaría, que entre al tribunal. Y si las cámaras están ahí, pues lo captan. Pero, fíjate Yulisa, que hasta lo mandaron. Pero dime tú, eso es una demostración. Puede ser que dentro de esa caja hayan 3 papeles. Pero la cosa es que se vea mucho, que se vea grande. Es más, métanle piedra a eso para que se vean forzados. Tú hablas del empaque. Bueno, es un tema de hay empaque. que decir que lo llevaron al filo prácticamente de la medianoche. A las 12 de la noche. Cuando ya casi se iba a vencer, pero con las actas de allanamiento se supone que ellos habían interpuesto el procedimiento para detener, que siguiera corriendo el plazo de las 24-48 horas. Es posible que el día de hoy se conozca la medida de coerción, se ha pedido prisión preventiva para todos, es la información que tenemos, y vamos a ver cómo se va desarrollando este proceso. Nosotros ayer hablábamos del acta de allanamiento que la obtuvimos como medio de comunicación, tiene algunas informaciones tachadas, sin embargo, llama la atención que habla del exministro de Salud Pública y del excontralor, quien dice que el excontralor, por llamadas, solicitudes del exministro, les aprobó lo que se le llama dispensas y le procesó los pagos, que eran todos para Alexis Medina, que Alexis Medina tenía un entramado que involucra varios funcionarios, inclusive menciona funcionarias del Ministerio de Salud Pública que hoy no están presas. Así es. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Nosotros no tenemos que revelar los nombres, entiendo yo, quizá por la misma integridad de esas personas, pero habla de procesos viciados, de que se acomodaban los procesos de licitación en cuanto a medicamentos específicos que tenían en este país sus representantes exclusivos. Y a pesar de tener representantes exclusivos, Salud Pública se lo compraba al señor Alexis Medina como si él fuera el representante exclusivo. Era una falsa exclusividad. Eran falsas exclusividades, no solamente de un medicamento, era de varios medicamentos que tienen representantes conocidos. Acá y en que la República Dominicana. Ahora, yo pregunto, Yulisa, esas empresas acá en la República Dominicana, esos laboratorios no pueden constituirse en parte civil también del proceso. Quizá deberían hacerlo. Depende, porque es que si se lo compraba la compañía de Alexis Medina, él no tenía que decir para quién lo compraba, él se lo compraba quizá para autosuplirse y luego él tercerizaba la operación y se la vendía al Ministerio de Salud Pública. La compañía distribuidora no tiene responsabilidad penal porque puede ser que la hayan tomado en su buena fe, ellos simplemente vendían. El problema pero está si hay una en violación que de exclusividad en la República Dominicana de un medicamento. La habría, si ellos se atribuyen la distribución exclusiva, sí. Pero se supone que el Ministerio de Salud Pública conocía quiénes son o eran los representantes exclusivos de medicamentos específicos y se lo compraban a un tercero, sabiendo quién era el tercero, cuál era el dueño de la compañía, que no era representante exclusivo, y además se lo compraban por cantidades de millones de unidades. Pero dice Cándido Simón que no, que ellos no sabían porque resulta que es que tenían otro nombre, entonces que cómo ellos iban a saber, como que es que este país es demasiado grande. Así como lo que dijo Carlos Salcedo, pónganme el corte de Carlos Salcedo, amigos de producción, por favor, abogado de Juan Alexis Medina, dio unas declaraciones polémicas, muy polémicas ayer en una emisora radial y las repitió en la noche. O sea, Carlos Salcedo insiste en que eso es así,
que Danilo Medina, el expresidente de la República, no sabía que su hermano era proveedor del Estado. Vean lo que están en eso, están adelantando en la solicitud de medida de coerción y yo estoy detrás de eso y combinando con la persona que representa. No sabía de que había un hermano que era proveedor del Estado. Bueno, el presidente es lo que ha dicho, que no conocía de esas actividades privadas realizadas por su hermano con el Estado Dominicano. Intimidades privadas realizadas por su hermano con el Estado Dominicano. Pero debe ser que no se hablaba el presidente con su hermano. Mira, Catherine. No iban por una cena de Navidad juntos. O sea, no tenía ni idea. Yo debo decir para decir mentiras y comer pescado, hay que tener cuidado. Mira, en el caso de Alexis Medina, y esto lo digo con mucha responsabilidad, muchas de las apropiaciones que tenía y muchas de los negocios que conseguían se hacían con llamadas desde el Palacio. Y eso lo sabe mucha gente. Y eso lo saben muchos exfuncionarios. Lo que va a ser difícil es probarlo. Es difícil, sí. No, es que es imposible, señores, que el presidente diga que él no sabía que su hermano era suplidor del Estado. No era chele que se le pagaba a Alexis Medina, eran decenas de miles de millones de pesos y esas apropiaciones se hacían de manera muy específica. El señor Alexis Medina, el Ministerio Público lo ha catalogado como un pulpo, por eso la operación se llama antipulpo, porque los tentáculos de Alexis Medina estaban en todas las instituciones del Estado y es real. Y eso el Ministerio Público va a tener tiempo de irlo demostrando. Eso es lo que plantea la acusación. Que el presidente diga: hay cosas que uno se las tiene que reservar porque hay que buscar documentos para probarlas, pero que se saben que son ciertas. Pero el señor Alexis Medina, el presidente podría decir cualquier cosa, pero no que él no sabía que su hermano era funcionario del Estado. Es más, aun si se reunieran en modo privado, tú tienes que conocer, quizás por curiosidad, preguntarle de dónde viene la bonanza. Quizás, sino en el eventual caso de que uno le creyera. A mí de verdad me da pena. Pero no es harapo que ha andado Juan Alexis Medina. Véanle la pinta a Juan Alexis Medina. Mira, Catherine, además, vean lo que financiaba Juan Alexis Medina. Véanle la pinta a Juan Alexis Medina. Es un loco en la calle que uno se lo consigue ahí. Bonitito. Sin 3 pesos de lo que está esperando fase 1. Miren, no, señores, además Juan Alexis Medina, hay que decirlo, yo pienso, no tenía ni la más mínima intención de ocultar la fortuna. Al contrario, la exhibía tanto en la línea privada como en la línea política, porque financiaba el movimiento Tornado, que era un movimiento bulloso, ostentoso, que eso lloraba ante la presencia de Dios. La cantidad de vehículos de lujo, de alta gama, con la que salían a las calles a banderear. A mí de verdad me da pena la posición que está jugando el expresidente Danilo Medina. Él podría desmarcarse. Claro. Desmarcarse y decir que él desconocía que algunas cosas se daban, pero que el Ministerio Público investigue y si hay consecuencias, porque cada quien las asuma. Yo creo que quedaría mejor. Pero él decir primero que es persecución política, que es un abuso, que es una actuación de cobardes y que él desconocía que su hermano, que realmente era un pulpo, según lo que establece el Ministerio Público, era suplidor del Estado. Pero entonces nunca vio a Nuria, nunca vio otros programas de investigación, no leía el periódico, no veía YouTube, no leía Instagram. El DNI estaba de más, simplemente para llevar la vida de los funcionarios o de los representantes de la oposición y contarle los chismes al presidente. ¿Para eso era que servía el DNI? ¿O el DNI le decía al presidente cuáles eran las cosas que se estaban dando en el país? El DNI, el J2, aquí no sé para qué servían esos organismos, cuando la misma Lucía Medina dijo en una ocasión que su hermano, el presidente Danilo Medina, era el hombre más informado del país, y yo se lo creo porque es así. Entonces, me parece hasta una ridiculez que el presidente Danilo Medina quiera desmarcarse del evento diciendo cosas como esa. Yo creo que él podría ponerse por encima de la situación. A propósito de Alexis Medina, él se encuentra, ya pasó su primera noche en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos allá, está la compañera Daya Sena, a ver cuál es el ambiente. Daya, buenos días.
Saludos y buenos días. Asimismo es, 2 días han pasado durante los cuales durante 2 noches han amanecido en el área de detención de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva 10 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios de la República Dominicana, acusados por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa PEPCA de supuestos actos de corrupción, además de que se estarían vinculando estos a también actos de testaferrato y de ser proveedores privilegiados del Estado. Se está hablando de los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalis Medina Sánchez, así como Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Hermosén Andújar, Fernando Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio, Santiago Muñoz, Julián Esteban, Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona. Se prevé que en las primeras horas de este martes sea la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que conozca la solicitud de medidas de coerción, cuyo expediente fue depositado en la madrugada de ayer aproximadamente a las 12 de la medianoche por los fiscales, todo un equipo que está configurado desde el PEPCA, quien vino aquí a someter toda la documentación pertinente para realizar el proceso de solicitud de medidas de coerción. Asimismo, establecieron a los medios de comunicación que solicitarán la complejidad del caso, que se prevé sea de 12 a 18 meses de prisión preventiva. Recordar que también la Procuraduría General de la República, a través del departamento del PEPCA, había asegurado que estas personas que se encuentran apresadas se encontraban también realizando actos para ocultar información, así como sacando dinero de cuentas que se presumían era dinero producto tanto del testaferrato como de esa jurisdicción de ser proveedores privilegiados del Estado. En esta operación que habría realizado el Ministerio Público del PEPCA específicamente, se decía que la operación denominada Antipulpo era dirigida por el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, quien a través de sus empresas y otras 3 personas que están aquí acusadas de supuesto testaferrato utilizaban esas empresas y los beneficios y el privilegio de tener a parientes y coayudados en otras instituciones del Estado para lograr contratas de diversos tipos y así llegar a ser los proveedores del Estado. Se recuerda también que por calidad de estos haber sido apresados hace casi 48 horas, se espera que sea en la mañana de este martes cuando se le conozca solicitud de medidas de coerción. Hasta el momento no podemos entrar hasta el Palacio de Justicia porque cuando inició el proceso de la pandemia se estableció un protocolo en el cual solo se podía entrar a partir de las 8 de la mañana, así que esperamos esa hora para colocarnos en posición tanto fuera del área de detención y dar seguimiento hasta cuando lleven a estas personas que están siendo acusadas de supuesta corrupción por el PEPCA hasta la Oficina de Atención Permanente, donde se espera se les conozca solicitud de medidas de coerción, recordamos, de 12 a 18 meses de prisión preventiva. De esta forma retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Efectivamente no es una, son 2 las noches que ha pasado Alexis y los demás detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la 4ª planta. Ahí no hay mucho confort. Yo he estado un poco conservador en los comentarios, se han dado cuenta, y eso es motus proprio, igual que Carlos Salcedo, que de su propia inspiración dijo que el expresidente Medina no sabía que su hermano era proveedor del Estado y no lo sabía hasta el domingo, porque él hizo una cerrada defensa de su familia y de la honestidad y la transparencia, cómo actúa. Me llama la atención que Carlos Salcedo, de su propia inspiración, haya dicho eso, porque parece que tiene conocimiento del expediente. Nosotros hemos tenido acceso, fina cortesía, de una fotocopia que nos llegó, aparte de ese expediente, y es lo que han estado comentando las compañeras. Mi recelo y pasividad se debe a ver el bosque completo, el expediente, estudiarlo, porque hay mucha espectacularidad de por medio. Incluso yo creo que el Ministerio Público, con la experiencia de la madrugada del domingo, debe quitar un poco de espectacularidad a todo esto, el madrugonazo, eso no es necesario.
la militarización, el guardia con el tolete. Señor, una gente que ha sido interrogada más de una vez y no huyó, no va a huir. Además, el que huya en esta circunstancia, esa es la primera gran admisión de su culpabilidad. Estos no son los tiempos inquisitoriales en que el que huía era culpable ipso facto, pero por lo menos se convierte en un contumaz y no hay manera que se pueda esconder por mucho tiempo en este mundo. Entonces yo creo que hay que quitarle un poco de exhibicionismo a los allanamientos, al apresamiento, si es que habrá más. Entonces, despojar de espectacularidad, que hable el debido proceso, y el que nadó en aguas turbias y no supo guardar la ropa, que se ahogue. Y eso va para todo aquel que pueda tener algún nivel de responsabilidad. Y el consejo al PLD es que se mantenga llamando al respeto del debido proceso, pero que no haga como le pasó en febrero, cuando se suspendieron las elecciones, aquel espectáculo, que el PLD inmediatamente se puso en primera fila a defender la Junta y a buscar algo indebido, y se le pegó el FAO. Entonces el PLD resultó culpable, sin necesariamente serlo, con el tollo que hizo la Junta en febrero, y ahora, si no sabe manejarse con estos apresamientos, probablemente también quede embarrado. Que abogue por el debido respeto, la ley, la Constitución de la República, que defienda al que tenga que defender, pero reitero, el que no supo nadar y guardar la ropa, que se ahogue, y que aproveche esto el PLD como un aporte que están haciendo para iniciar una profilaxis en ese partido para quitarse el San Benito de corrupto. A la pausa. Al inicio de Despierta con CDN comentábamos que hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Tenemos con nosotros a la doctora Rosa Sánchez. Ella es gerente técnica de CONAVISIDA acá en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. En nombre del doctor Rafael González, la oportunidad de poder compartir con ustedes este día tan especial para nosotros. Y les mandó como obsequio los lazos de solidaridad para que ustedes también sean portadores del mensaje del día de hoy. Aquí lo tenemos, muchísimas gracias. Ya lo tenemos dispuesto en nuestro atuendo y bueno, no solamente como símbolo, sino también porque es un tema del que hay que hablar y seguir hablando. Comentábamos más temprano, estamos en una pandemia, enfocados realmente en un virus, el SIDA, sobre todo el VIH. Sigue siendo un dolor de cabeza para millones de personas en el mundo, y en América Latina el número de contagios ha crecido de manera importante en las últimas décadas. ¿Qué podemos decir en esta fecha, doctora? Sí, en esta fecha uno de los lemas que ONUSIDA nos pone para el mundo y para recordar que debemos de estar en solidaridad con todas las personas que viven con VIH es precisamente esa manera de poder posesionar el tema, no solo en el ámbito de salud, sino en cada uno de los ámbitos que nos toca con esta pandemia tan particular. Este nuevo año que casi concluye, el mundo se ha puesto en una prueba de fuego para el área de la salud. Y definitivamente no solo el tema del coronavirus, no solo el tema del COVID, el tema del VIH, nos enrostra las desigualdades sociales, el estigma y la discriminación que vivimos. Y por eso el lema de este año es una solidaridad mundial y una responsabilidad compartida. Los gobiernos, las personas tienen una responsabilidad compartida y es el llamado a atención desde ONUSIDA para cada uno de los países, a donde esta solidaridad con todas estas personas que tienen una condición de salud, es vivir con el virus del VIH, también deben de tener una parte de responsabilidad compartida. Y les comentaba cómo este año nosotros, con la pandemia del COVID,
no solo lo que el Estado pone sobre la mesa, sino la responsabilidad compartida que tiene el ciudadano de que tiene que protegerse, que tiene que cuidarse y cuidar al que está al lado suyo. Entonces, es propicio el lema de este año, a donde nos llama a todos a ser solidarios, pero también a tener una responsabilidad individual con nuestra salud, con nuestros derechos y el derecho que tiene el otro también, el ciudadano que está al lado de nosotros para cuidarse. Doctora Sánchez, parecería que con el COVID nos olvidamos del VIH, de que el VIH también se contagia, se propaga en la medida que la gente no tome las precauciones y las medidas del lugar. ¿Cómo nos encuentran las cifras este año? Sí, para República Dominicana aproximadamente 72,000 personas viven con el virus del VIH, con una buena captación en los servicios de atención integral de la República, que tenemos casi unos 65,000 personas ya identificadas y que reciben tratamiento y que son acompañadas en este proceso. Y con el tema del COVID, las medidas de salud que se le ha difundido a todas estas personas es que deben de cuidarse igual que cualquier otro ciudadano, portar su mascarilla, lavarse sus manos. ¿No tienen un impacto especial los infectados de VIH cuando se les da el COVID? Tienen un sistema inmunológico comprometido y si usted no está siguiendo su tratamiento de manera adecuada, evidentemente que tiene un impacto mayor sobre estas personas. Bueno, el Día Mundial contra el SIDA se instituyó precisamente para crear conciencia y muy referido a nosotros los que nos manejamos en los medios de comunicación, porque cuando surgió el SIDA, el temor era de espanto y brinco. La primera reacción era tratar de alejarse de esa persona. Eso se ha ido superando con el tiempo. Incluso yo recuerdo un par de resoluciones del Ministerio de Salud para que en los hospitales, el personal médico, la enfermera, traten a un paciente con VIH como una persona normal. No sé si eso se ha venido logrando, si ese estigma ha ido desapareciendo y además si en la atención primaria se ha reforzado la atención primaria y se le está brindando atención a ese tipo de personas con esa condición. ¿Qué usted me dice de esas dos cosas, de la atención primaria y si realmente ha dejado de ser un estigma principalmente entre el personal médico y paramédico? Sí, desde los inicios de la epidemia, estamos hablando de los años 80, precisamente era una condición muy estigmatizada por sus orígenes y a quienes afectaba y su modo de transmisión. Evidentemente el modo de transmisión es sexual o de transmisión de madre a hijo o una transfusión sanguínea, pero el modo de transmisión para República Dominicana y muchos países es sexual. Entonces, por lo tanto, tiene una condición, una connotación estigmatizante. Se ha trabajado mucho la ley 135.11, precisamente que crea el CONAVISIDA, tiene todos unos elementos que propician para que estas personas no sean estigmatizados en lugares de trabajo, que no se les realice una prueba de la cual ellos no estén notificados. La prueba debe ser voluntaria, no puede ser una prueba desconocida, debe de ser con un consentimiento informado. Y se ha trabajado mucho en este sentido, pero todavía tenemos elementos en el sector salud, en el sector laboral, a donde estas personas son discriminadas por su condición, por desconocimiento del manejo, por desconocimiento de que ya el VIH pasa a ser una condición crónica de salud. Y con todos los avances científicos y los tratamientos con los cuales disponemos en este momento, pues ya no estamos hablando de una condición que pueda poner a la persona en riesgo de no ejercer un trabajo como cualquier otro. En cuanto a atención primaria, esa misma estigmatización y discriminación que todavía prevalece en nuestro sector salud de los prestadores de servicio, pues se nos ha hecho un poco difícil
expandir el servicio en el área de atención primaria. Hay buenos avances, tenemos unidades como el centro sanitario, que es un centro del primer nivel y es modelo en la atención a las personas que viven con VIH. Fue el primero en República Dominicana y ha dado hasta la fecha todos los indicios de que se puede hacer y que se puede lograr. En este momento estamos abocados a dar una respuesta integrada a estas personas y se está trabajando para ese modelo poderlo replicar en todo el país. Doctora, ahí leía en la Organización Mundial de la Salud algunos nuevos conceptos que quizás hasta hace unos años la gente desconocía con relación a la carga viral precisamente del VIH y cómo en muchos casos el virus es indetectable y por lo tanto intransmisible, o sea, no se transmite. Hablemos un poco de eso. Sí, tenemos en el organismo unas células que se llaman CD4, es como el Ministerio de la Defensa de nuestro organismo, y el virus del VIH ataca a esta célula. Cuando las personas las colocamos en tratamiento antirretroviral, estas células, este tratamiento permite, encerrar al virus y permitirle a esa célula reproducirse de manera normal. Entonces la carga viral, como no se reproduce el virus, es tan baja que es indetectable. Eso no quiere decir que las personas no sigan viviendo con el virus, pero la carga viral que existe es tan poca e indetectable que evita la transmisión, que permite que esa persona pueda tener una vida saludable, normal, como cualquier individuo, y esto hace que pueda llevar una vida normal, y por eso hablamos hoy en día de que una prevención secundaria es mantener a esas personas en carga viral indetectable. Doctora Sánchez, vamos a cerrar su comparecencia con un mensaje orientador suyo a la colectividad nacional. Gracias. No quería, antes de dar el mensaje, dejar pasar todo el proceso que estamos llevando en el Congreso de la ley antiestigma y discriminación. Eso es importante. Nuestro país tiene que lograr las igualdades. Nuestro país tiene que crear una cultura en todos sus ciudadanos de la no discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por su orientación sexual. Eso es lo que nos va a permitir ser una sociedad más justa, más integradora, a donde hay nuevas oportunidades para todos nuestros ciudadanos. Ese es el mejor mensaje que puedo dejar en un día como hoy y con un lema tan interesante a donde nos llama a esa solidaridad mundial y tener una responsabilidad compartida. Bueno, gracias a la doctora Rosa Sánchez, ella es la gerente técnica del Consejo Nacional para el VIH y SIDA, CONASIDA. Un placer tenerle en esta fecha tan emblemática en la lucha contra el VIH y SIDA. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad que nos dan. Gracias, doctora. Hablamos de la operación Antipulpo hoy en Despierta con CDN. Un buen plano para analizarlo es invitando al vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, a propósito de todo lo que viene sucediendo desde hace 2 días hacia acá. Servio, buenos días, qué placer tenerte aquí. Señores, buenos días una vez más y gracias. Ustedes siempre me invitan cuando el panorama se calienta. ¿Es coincidencia? No creo, ¿Es no. coincidencia? Fíjate. No. Yo pensaba que íbamos a hablar de justicia, ¿de qué? De instituciones del Estado, en fin. Sí, de pero todo bueno, eso. Vamos de arriba. todo eso, pero en medio de una cantidad de apresamientos por una operación específica. Servio, ¿cómo ves el panorama? Bueno, yo lo que veo es que parecería que eso es lo que el público quiere también. Circo. No, yo no utilizaría ese término. Porque a fin de cuentas yo creo que nosotros tenemos que apostar a las instituciones. Y en todos estos procesos pueden cometerse errores, esa es la realidad. Y yo decía ayer que quienes componen el Ministerio Público, en su mayoría siguen siendo los mismos. Y hay prácticas que se han venido
dando en esa institución que no van a desaparecer por golpe y por raso. O sea, es un proceso. O sea, es verdad que la cúpula del Ministerio Público ha cambiado, sobre todo las estructuras más relevantes que tienen que darle respuesta al tema de la persecución y la corrupción, pero los fiscales siguen siendo los mismos. Entonces, ciertamente de que lo que hay que apostar es a que lo que realmente se le someta al sistema, real y efectivamente, sea algo que el Ministerio Público pueda sustentar. Porque al fin de cuentas este es el principio de un proceso que ni siquiera es lo más relevante. Lo más relevante es la acusación que se le va a someter en la segunda etapa de ese proceso. Y que todavía no la conocemos. No, a fin de cuentas lo que se va a conocer hoy es la medida de coerción, la pertinencia o no. Ahora, ¿qué hizo el Ministerio Público? Bueno, hizo lo que dentro de sus atribuciones tiene esa institución. ¿Cómo lo hizo? Bueno, amparado en la orden de un juez. Obviamente ha llamado la atención un video, pero eso es lo único que ha llamado la atención. ¿Quién filtró ese video? A mí sí me llamó la atención que en ese momento, cuando esa persona dice que por qué, yo creo que ahí el Ministerio Público debió de haber aprovechado ahí mismo y decirle por qué. Probablemente lo dijo después, eso ha llamado la atención. Quizá pudo haber cubierto esa parte posteriormente. Pero esas son de las cosas que el Ministerio Público a futuro debe de evitar de que no se repitan. Señor Tulio, tú eres abogado destacadísimo de la República Dominicana, además un conocedor de destacadísimo. Sí, destacadísimo. Yo no te voy a bajar la cuota, claro que sí. No, tú calificas como jurista. Sí, exacto. Sí, jurista. Tú sí, jurista. Pero además conocedor... Eso es muy serio. Yo creo que de mis hermanos, que todos somos abogados, nada más hay un solo jurista, que es Julio Miguel. Ni siquiera Julio César, que es el mayor. Pero además conocedor del ambiente político. Eso sí. El espíritu de las leyes, se habla mucho sobre eso. Y a mí me gustaría que hiciéramos un abordaje de este caso desde el espíritu y la animosidad de lo que tú crees que puede ocurrir. ¿Cuál es la intención? No, yo lo que estoy viendo es que de lo que se le está acusando son de cosas muy serias. Y son cosas también que, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Quizás 4, 5, 6 años atrás, nosotros no contábamos con las herramientas para real y efectivamente nosotros poder rastrear bienes, productos de actividades ilícitas. Hoy en día sí. Hoy nosotros contamos con una ley de lavado de activos, que le da una serie de atribuciones a una serie de instituciones del Estado, que es muy difícil cuando existe la voluntad de que no se pueda determinar quiénes operaron una estructura de lavado. O sea, ya el Ministerio Público cuenta con una serie de herramientas y con instituciones, la Superintendencia de Bancos, la misma Dirección General de Impuestos Internos, se ha venido tecnificando en esa dirección. Entonces, lo que se escuchó anoche, porque tú hiciste un comentario que yo creo que es correcto, nosotros tenemos que esperar todavía antes de emitir juicios con relación, porque a fin de cuentas no se ha depositado una acusación formal. Y aquí se trata, parecería, de un caso de mucha relevancia. Otra cosa, el lavado de activos, eso tiene pena hasta 20 años. Yo siempre me he quejado, y Yulisa lo sabe, de que nosotros tenemos una ley de compras y contrataciones que eso se presta para todo. Y lo he dicho hasta la saciedad. Hablé con el presidente Luis Abinader y le dije, somete una propuesta de reforma de esa ley para que usted no se vea envuelto en un lío después. Se lo dije al presidente Medina, a Gustavo Montalvo, al anterior consultor jurídico de la presidencia, porque es una ley que se presta a que las licitaciones, no digo que sea el caso, pues yo no conozco el expediente, se manipulen. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, parecería que desde el Estado, por lo menos la impresión que da, tiene la voluntad de que, cuando digo desde el Estado, no es desde la presidencia, sino desde el Ministerio Público, que es una institución del Estado. Y tú, con sobrada razón, cuestiona mucho la independencia del Ministerio Público.
es que el Ministerio Público, desde el punto de vista estructural, es muy difícil tú poder llegar a la conclusión de que como órgano puede lograr esa independencia. Porque a fin de cuentas, para que tú tengas una idea, el Procurador General de la República, quiérase o no, el Ministro de Justicia, quiérase o no. Entonces, yo te puedo hablar de la independencia funcional del Ministerio Público, pero es imposible tú desvincular al Procurador del Ejecutivo, aunque ellos quieran desvincularse, eso es imposible. Por eso es que tú ves que se habla mucho de que es importante hacer una reforma, en fin. Cuando nosotros estábamos trabajando la ley orgánica del Ministerio Público, yo fui uno de los relatores, nosotros tratamos de desvincular todo lo que tenía que ver con la persecución, e inclusive hasta de la misma Procuradora o Procurador General de la República. Por eso es que tú ves que existe el Procurador General, esa es la estructura. Después viene la Dirección General de Persecución, que ahí entra Jenny Berenice. Y después vienen las Procuradurías especializadas. ¿Qué pasa? Esas Procuradurías especializadas no le responden a la Procuradora, le responden a Jenny Berenice. Fíjate que inclusive el mecanismo de designación de esos funcionarios es diferente. A la Procuradora la nombra el Ejecutivo. A Jenny Berenice, que es la Directora General de Persecución, la nombra la Procuradora. Y las Procuradurías especializadas los nombra el Consejo Superior del Ministerio Público, pero bajo la dirección de la Dirección General de Persecución. Okay. Era para desvincular en este caso se hizo una diferencia porque Jenny está en el decreto. Sí, pero acuérdate que como procuradora adjunta, lo que hace el presidente es, dentro de lo que a él le correspondía nombrar, la nombra a ella, un tanto como quizás para, qué sé yo, garantizar que ella fuera miembro de esa cúpula del Ministerio Público. Esa pudo haber sido la idea. Tulio, tú siempre exhibes una visión macro, como diría Hipólito Mejía. A propósito, se recupera el presidente y claro que Rosa. Sí. No, porque Hipólito decía que él gobernaba con lo macro y lo micro. O sea, para que piquen también los de abajo. Entonces tú tienes una visión de conjunto. Y me gusta porque de refilón tú mencionaste la ley de contrataciones públicas, la ley de lavado, el rol ahora del fraude bancario con la superintendencia. Eso es un espectro muy grande. Por eso cuando se habla de la figura del Ministerio Público Independiente y se le pone como sinónimo lo que ha pasado desde la madrugada del domingo, es una caricatura que se hace. Hay corrupción también en la trata de personas, en la evasión, en todo eso. Entonces, el Estado, el Ejecutivo, tiene una responsabilidad gravísima, muy grande, que no puede ser solo responsabilidad de una persona. Claro. ¿Qué dijeron las principales autoridades ayer? No, nosotros no nos metemos en eso. Entonces vamos a depender de los humores de doña Miriam. No, pero mira, entonces, a donde voy es a la figura del Ministerio Público Independiente. Eso debiera tener un rango constitucional. Pero yo te voy, claro que sí. Ahora yo te voy a decir una cosa. Y lo que tú estás planteando tiene lógica. Yo te voy a poner un caso. Y yo creo que ese es el caso más emblemático. Cuando Jenny Berenice era fiscal, acuérdate que aquí se instrumentó un expediente que tenía que ver con la falsificación de medicamentos. Que para mí, el que falsifica medicamentos es más peligroso que 100 sicarios juntos. Esa es la realidad. Jenny Berenice tuvo que transar con el imputado porque se le iba a caer el caso. ¿Tú sabes por qué? Porque las autoridades competentes del Ejecutivo, cuando ella les solicitaba las certificaciones de que esos medicamentos habían sido falsificados, ninguna de esas instituciones le dio la certificación. O sea, lo que tú estás diciendo tiene mucha lógica. O sea,
Una cosa es lo que como atribución tiene y como función un ministerio público. Por otra cosa es que ese ministerio público va a necesitar la cooperación de instituciones que son del Ejecutivo. Entonces, esa es una realidad de todo esto. Ahora, yo pienso que nosotros no nos debemos de precipitar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Porque a fin de cuentas, la sociedad no está viendo si ahí se violaron derechos, no, la sociedad lo que quiere que a quienes el órgano persecutor, sobre la base de una investigación seria, determine que hay indicios de que hubieron actos de corrupción, lo sometan a la justicia todito. Eso es lo que quiere la sociedad. Yo estaba viendo a todos los sectores ayer que se pronunciaron, pero yo te estoy hablando de todos, desde el sector empresarial, el sindical, el sector social, las universidades, la denominada sociedad civil. Hasta los sectores especiales, la construcción se manifestó ayer. Una cosa impresionante. Entonces, evidentemente que aquí yo creo que la sociedad tiene toda su mirada en el Ministerio Público en esta ocasión. Y ese Ministerio Público tiene una responsabilidad muy seria. ¿Por qué? Porque el lema del cambio es la lucha contra la corrupción. Sí. Ese es el lema. ¿Y por qué a nosotros nos preocupa el tema de la corrupción? Tú dirás, ¿y qué? Porque fijo, no es un movimiento cívico. Porque es verdad que nosotros no somos un movimiento cívico. Nosotros dicen que somos de la sociedad civil. Pero fijo se construyó como un tanque de pensamiento. Y es en esa dirección que a nosotros nos han rankeado internacionalmente. El centro de pensamiento de la Universidad de Filadelfia, que es como la especie de la Johns Hopkins, la universidad, con el tema del COVID. Esa es la que dice, mira, ellos son. Pero nosotros nos metieron en sociedad civil. Y evidentemente que aquí hay un reclamo. Y ojalá que el Ministerio Público, Nelson, la cosa la haga de manera correcta. Porque si esto fracasa, va a ser una decepción mortal. Esto... Adiós, que no agarre confesado. Servio Tulio, te tengo una pregunta, pero antes quiero que veamos una historia de nuestra compañera Adis Burgos sobre los diferentes casos en que han estado implicados, o al menos mencionados, personas, hermanos del expresidente Danilo Medina. Hasta el pasado domingo, ninguno de los hermanos Medina había entrado a un palacio de justicia en calidad de detenido. Ese historial de la familia del exgobernante cambió de forma sorpresiva cuando Magali y Alexis Medina llegaron esposados a Ciudad Nueva. Sin embargo, ellos no son los únicos salpicados por la sospecha de la corrupción. En septiembre de 2018, la también hermana de Danilo, Lucía Medina, fue tendencia en las redes sociales y medios digitales por la distribución de unas 3,000 mochilas donadas a nombre de su fundación, pero con el logo oculto del Ministerio de Educación. Y mi error fue a mandar a hacer 3,000 mochilas, señores. Ese caso se cerró con una aclaración de Lucía en el Congreso Nacional, aprovechando el escenario en su condición de diputada, pero ninguna autoridad la investigó. También en 2018, otro de los hermanos Medina, identificado como Ángel Milcíades, fue vinculado a una siembra ilegal de 1,700 tareas de cebolla en un área protegida en la Sierra de Bauruco. Ese caso también quedó solo en denuncia, como la que presentó el entonces diputado Fidelio Despradel. Aunque de momento solo 4 han figurado en escándalos públicos, en total los hermanos Medina son 8, encabezados por el mayor de todos, que es el expresidente Danilo Medina, quien de momento no ha sido incluido en la lista de acusados, además de que goza de inmunidad parlamentaria en su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Samuel Guzmán, CDN.
Servio Tulio, como tú ves, la familia Medina, al menos los hermanos, han sido centro de diferentes escándalos a lo largo de estos 8 años del presidente Danilo Medina. No era de esperarse que en un cambio de gobierno, si no hubo consecuencia para ninguno de ellos en el gobierno de su hermano, que debió limitar porque los escándalos eran muchos, entonces tuvieran consecuencias con un presidente nuevo o con una justicia nueva al menos. Y mira, déjame decirte lo siguiente. Y siempre eso es lo que siempre pasa. Sí. Pasó cuando el PRD en el año 86 terminó. Pasó cuando no le pasó al presidente Balaguer porque se alió al presidente Fernández. Pero le pasó al presidente Fernández cuando ganó Hipólito Mejía. Así es. Le pasó a funcionarios del presidente Mejía cuando ganó el presidente Fernández. Renove. Oye, ¿cómo no iba a pasar después de 16 años en donde un partido se desgasta? 16 años y tantos escándalos. Esa ha sido la... Pero ¿no te parece, Servio Tulio, que han ido un poco más allá? Porque estamos hablando del círculo familiar íntimo del exmandatario. Han ido un paso más allá. Y voy a citar las palabras del expresidente. Creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva, y eso es típico de cobardes. El expresidente Medina estuvo allí. Yo respeto las consideraciones, ¿verdad?, del expresidente. O sea, aunque a favor de Danilo, al decir que él se refería al trato, al caso de al trato vejatorio que sufrieron los No, y además, yo pienso también que frente a acontecimientos de esta naturaleza que tienen un impacto, sobre todo en las familias. Digo, es una cuestión personal. No es bueno tú hablar, es bueno tú esperar que las cosas se vayan desarrollando porque esto tiene un componente emocional. Claro. Esa es la realidad. Ahora, yo te voy a decir lo que yo creo. Y nosotros, no por esta situación que se está dando, pero cuando veíamos cómo se desarrollaban las compras y contrataciones, siempre, y tú lo sabes, nos oponíamos inclusive a que gente ligada al gobierno hiciera negocio con el Estado, porque eso la ley lo prohíbe. Una cosa fue que una resolución le diera una interpretación a la legislación, pero eso la ley lo prohíbe. Nosotros siempre nos opusimos a eso. Pero yo puedo poner un ejemplo personal. Con eso no quiero, Nelson, venir aquí a dar la impresión como que uno es un inmaculado, porque ese no es el caso. Yo estoy convencido que yo, cuando me vaya al otro mundo, me voy a pasar hasta 3 o 4 meses en el purgatorio. Al infierno yo no voy. Al infierno yo no voy. Ahora, yo creo también que estas cosas deben de mandar un mensaje. Lo voy a dar como un testimonio personal. Yo tengo un hermano que es el presidente de la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud compra al año más de 3.000 millones de pesos en medicamentos. Y a ninguno de nosotros, ni a ninguno de nuestros hijos se le ha ocurrido constituir una compañía para venderle medicamentos a la plaza. Porque eso trae problemas. Eso trae problemas. Pero dice el presidente Danilo Medina, según el abogado Carlos Salcedo, que él no sabía que su hermano le vendía al Estado. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, es lo que dice Carlos Salcedo. Bueno, pero quizá, yo no sé, eso habría que preguntárselo al presidente Medina. Y eso es una cuestión, ¿tú entiendes? Yo creo que a lo que no debemos de caer es ese aspecto familiar y personal y concentrarnos en lo que realmente es el proceso y ver de qué forma eso se lleva de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. Mira, 2 cosas, Servio Tulio. A propósito de... Yo quiero tratar un tema aquí antes de que nos vayamos, que me preocupa. Sobre una citación que le hizo el Senado de la República al presidente de la Suprema Corte. Aquí tengo yo 2 preguntas para ti. Interpretar la invitación por el Senado y la convocatoria al Consejo de la Magistratura para la sustitución. Para que me aclare cuáles son los que tienen que salir. Pero ¿a dónde voy? En ese recuento,
En el 78 no hubo grandes persecuciones porque con el fallo histórico hubo un pacto. Sí. Un pacto político que permitió a Guzmán quitar la guardia. En el 86, ¿quiénes cayeron presos? Incluyendo a Jorge Blanco. Claro. En el 96, tú caracterizaste bien el momento por el acuerdo político. En el 2004, ¿quiénes? Renove. Después, ¿quiénes? PEME. En el 2000, PEME. O sea, lo que caen presos y lo que se persiguen son los funcionarios del antiguo régimen. Sí. Y toda la responsabilidad cae sobre el anterior. Entonces, eso hay que corregirlo. Ahora yo quisiera un poquito más de dimensión, que siguiera avanzando en este momento el Ministerio Público para que no se quede la visión de que hay una persecución al entorno familiar del expresidente Medina. Claro. Que sea más amplio. Entonces, voy a lo de las contrataciones públicas. Yo creo que es el momento de avanzar en la modificación de esa ley. Eso tiene que ir al Congreso. Yo digo aquí que es la Dirección de Investigaciones Públicas. A Yulisa no le gusta. Porque Carlos Pimentel lo que anda investigando. Entonces, que no descuide la retaguardia. Mira que lo que pasa también, Nelson. Vamos a ver. Mira que lo que pasa. Mira, en días pasados, un senador al que yo respeto muchísimo vino aquí a este programa y que ustedes quieren mucho. Y él decía que su condición de senador no le impedía él hacer negocio con el Estado. No, pero ese senador la no ley, lo queremos, ¿no? Evidentemente de que se lo impide. Bueno, tuvo que Carlos Pimentel decirle... Enmendarle la plana. Usted no puede hacer negocio con el Estado. Oye, y le cancelaron el asunto y se acabó. Yo creo que en esa dirección es que pudiese estar corriendo la Dirección General de Compra y Contrataciones. Hay contratos inclusive de la actual administración o licitaciones que han sido anuladas porque personas vinculadas al gobierno, porque esa era una práctica. O sea, así como hemos visto que desde el Ministerio Público a veces se cometen errores, porque esas eran las prácticas, evidentemente de que dentro de las instituciones del Estado se habían instalado una serie de prácticas violatorias a la ley. Y eso nosotros no lo estamos diciendo ahora. Es que tú eres testigo, porque tú y yo hasta nos peleamos muchísimo por eso. Somos compañeros de batalla. Pero claro, de que esa es la realidad, porque yo he sostenido la tesis. No digo que este sea el caso. Porque es que yo he participado y he analizado muchísimos procesos. Y yo llegué a la conclusión de que la ley de compras y contrataciones se diseñó para financiar el modelo político en la República Dominicana. Digo, esa es mi opinión, muy personal. Pero eso yo no lo estoy diciendo ahora. Yo lo estoy diciendo desde hace 8 años. Bueno, fue tu posición cuando te pusieron en una comisión tristemente célebre ahí. Y aparte de que tú sabes muy bien que el disidente de esa comisión fui yo. ¿Por qué? Porque yo era el único abogado. Pero no era porque los otros tenían una visión incorrecta. Es que mi visión como abogado me llevaba a la conclusión de que ahí hubieron muchísimos problemas. Esa es la realidad. Solapados por la ley. Servio, esa es la realidad. No quiero que te vayas sin decirnos tu opinión sobre la situación del Poder Judicial. Hay una invitación del Poder Judicial. Hay una invitación para el presidente de la Suprema, para el señor Luis Henry Molina, a conversar ahí en el Congreso. Sí, pero ojo sería con la eso. Segunda. Miren, yo fui consultor jurídico del Senado. O sea, yo respeto el Senado. Claro. Respeto mucho a sus integrantes. Los conozco a todos. Al presidente, ¿qué no quiere Eduardo Estrella en este país? Por lo que ha sido su trayectoria. Es un hombre que tiene una visión de Estado. O sea, lo tiene muy claro. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado en esta coyuntura con hacer invitaciones de esa naturaleza. Porque eso no es una invitación cualquiera. Es el hemiciclo que lo va a recibir. Es una interpelación. Ahí lo van a sentar en el hemiciclo. O sea, no fue como hizo la Cámara de Diputados, que la Comisión de Justicia lo invitó cordialmente. Y él fue y explicó. En un momento en donde se está convocando el Consejo Nacional de la Magistratura. No, porque tú también tienes que ver el contexto. Y en un momento en donde se le están sometiendo al sistema de justicia casos de corrupción. Entonces me parece, ojalá y que el presidente del Senado hoy suspenda eso.
Y si él lo que quiere es saber, o si algunos senadores quisieran saber cuál es la situación del Poder Judicial, oye, pudieron haber ido de manera cortés, inclusive, al despacho del presidente de la Suprema Corte. Porque es que estamos hablando de un poder. Nosotros no estamos hablando de un ministerio. Nosotros no estamos hablando de una institución autónoma. Nosotros estamos hablando de un poder del Estado. Pero mira, Sergio Tulio, es más grave. Es el presidente. No, es que no me. Es el presidente del Consejo del Poder Judicial. Pero oiga, no señor, es el presidente de la Suprema. Entonces, el Senado, ese Senado, se mete un pleito entre abogados, del picapleito. Pero fíjate que el pleito entre abogados es porque nosotros estamos en un proceso de elección del Colegio de Abogados. Dilatado de hace mucho. No, es grave para un Congreso. Entonces nosotros, yo creo que Eduardo Estrella debiera por lo menos de sacar eso de la agenda. Pero grave en un momento que ese Senado ha tomado decisiones que van a tener que interpretar el Tribunal Constitucional y que el presupuesto fue aprobado con una negativa de mandarlo a comisión siquiera, que es la tradición, a una comisión. Pero Nelson, es que estamos hablando del presidente de la Suprema Corte de Justicia y te voy a decir por qué quiero ratificar lo que te estoy diciendo. Cuando el anterior presidente del Senado anunció que Román Jaque, hoy presidente de la Junta Central Electoral, hace unos meses, presidente del Tribunal Superior Electoral, le advirtió que él estaba exponiéndose a que los iban a someter a un juicio político. La primera institución que salió rechazando esos pronunciamientos del entonces presidente del Senado fue la FIJO, porque esos son órganos constitucionales. ¿Tú tienes un problema con el Poder Judicial? Bueno, pero ahí se establece cuál es el procedimiento. Bueno, sobre todo lo acabamos. Reitero que es el presidente del Consejo del Poder Judicial, no solo de la Suprema. 30 segundos. Espérate, Nelson, antes de despedirte, tenemos que hacer una interrupción. Catherine, tenemos una situación en proceso. Vamos a ver. Hemos confirmado a través del equipo de producción de CDN que el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, César Augusto Esteban Prieto Santamaría, ha decidido quitarse la vida en esta jornada. Hay una información que todavía estamos revisando, está en plena confirmación. Habría ocurrido en un intento de apresamiento. La policía lo ha confirmado ya a CDN. César Augusto Esteban Prieto Santamaría, ingeniero electromecánico de orientación eléctrica, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santiago en el año 85. Que fue superintendente de electricidad, superintendente presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Acaba de suicidarse en momentos en que la policía pretendía o hacía los aprestos para apresarlo. Bueno. Esta información está en pleno desarrollo, vamos a tener más detalles más adelante acá en la programación de CDN Canal 37. De momento queremos agradecer a Sergio Tulio Castaños por habernos acompañado en esta mañana. Bueno, son situaciones que son noticias, Sergio Tulio, que son parte de los procesos que estamos viviendo en estos días. Y que impactan, ¿no? Tiene un impacto complicado. Totalmente. Muy complicado. César Prieto, busquen el background, el currículum. Gracias, Sergio Tulio. Y en la próxima hablamos del Consejo de la Magistratura y de las sustituciones. Que se va a convocar en esta semana y quieren invitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia prácticamente a una interpelación en el Senado. Yo creo que nosotros tenemos que ser prudentes, señores. Bueno, Sergio Tulio Castaño, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Nos vemos a la vuelta.